estamos haciendo, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy día es vía aérea. Ahora sí está. Aquí está. ¿Se ve bien la imagen? Ya, perfecto. Ya se amplificó, ¿verdad? Ya. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre vía aérea. Des en cuenta que es uno de los primeros pasos que normalmente en todo paciente traumatizado se debe realizar. Bueno, no difiere mucho en prehospitalario también de los pacientes que se hacen como ATLS intrahospitalario. Casi siempre es muy parecido. Va a depender, como les he dicho al principio, cuando hablamos de primeros auxilios, de los medios que tengan a mano, lo pueden hacer. Si no, medios básicos de reanimación de vía aérea, lo básico pueden hacer, ¿no? Entonces, fíjense, la vía aérea es tan compleja como esto. Puede llegarles una lesión facial tan severa que ustedes no van a saber ni qué lado es un orificio nasal ni qué lado es un orificio bucal, ¿sí? Entonces, por eso se vuelve compleja la situación de la vía aérea. Por eso dice que la primera causa de mortalidad en pacientes politraumatizados sigue siendo la vía aérea. Bueno, la obstrucción de la vía aérea puede provocar inadecuada perfusión del sistema nervioso central, que ese es el que más problemas te va a dar, y te puede llevar a un coma. Hay elementos que te pueden ir dando signos de que estás llegando a esto, como la taquipnea, el dolor y el estado y conciencia y deterioro del mismo, la conciencia como tal. La aspiración, el médico debe anticiparse y prepararse para que estos pacientes, cuando vas a empezar vía aérea, tengan opciones de aspirado, de secreciones, porque a veces vomitan contenido sanguinolento, contenido alimenticio, casi siempre los mayores accidentes siguen siendo de personas que han abusado de sustancias alcohólicas, ¿verdad? Entonces vomita, entonces hay que tener mucho cuidado cuando estás revisando vía aérea. En ocasiones, a veces, cuando ustedes habían visto de los ahogados, hay que ponerlos de lado para que vomiten cuando están ustedes viendo que está vomitando, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con la broncoaspiración en estos pacientes. El trauma maxilofacial, como ven, es muy complejo, ¿sí? Las características generalmente casi siempre son conductores o pasajeros que están adelante, ¿sí? Que están distraídos y no están con sistemas de seguridad y lesiones de cabeza por muchas otras razones. El trauma de cuello también es un elemento que es importante entender cuando hablamos de vía aérea, porque cuando hay lesiones tanto cerradas, abiertas, de sedición de región cervical, pues pueden producir lesiones tanto de la tráquea como de la laringe, que pueden ocasionar trastornos de funcionalidad respiratoria, ¿sí? Bueno, esto es, como ya hemos hablado en primeros auxilios, es lo mismito, ¿verdad? Ver, escuchar y sentir. Son los tres elementos que debe uno tomar en cuenta. Ver siempre significa la agitación sugiere siempre hipoxia, que el paciente no está queriendo respirar, cuando está alterado, queriendo agredir, etc. El estupor sugiere ya una hipercapnia, que el paciente ya está pasando a otra etapa. La cianosis ya implica una oxigenación inadecuada. Eso tienes que ir viendo. El retraje o el tiraje son evidencias de lesión, o sea, de compromiso de vía aérea que esté provocando trastornos de ventilación. La deformidad de la vía aérea de cuerpos extraños, como los hematomas expansibles en cuello, también hay que tener mucho cuidado cuando se trata de vía aérea. Y los comportamientos agresivos son siempre hipoxia o intoxicación. Ya se había comentado, casi siempre las lesiones en accidentados sigue siendo en personas que probablemente estén consumiendo algún elemento o drogas, alcohol, etcétera, ¿sí? El reconocimiento es escuchar, verbalización. Si habla, pues no hay mucho problema, pero si no habla, puedes empezar a pensar que hay una obstrucción, ¿sí? La vía aérea permanente con buena ventilación y perfusión cerebral es lo que uno tiene que tratar de ir a verificar al escuchar, ¿sí? Ya se acuerdan que lo que habíamos hecho.
perdón, ¿qué se llama perfusión cerebral, ¿no? Las obstrucciones como tal, como el gorgoteo, el estridor, ronquera y la disfonía, casi siempre son elementos que se pueden escuchar a simple cercanía, pero depende mucho de, de depende mucho de dónde se encuentre el grado de obstrucción. Y no olviden, la mano, la cara son elementos que si no tienes otras formas de exponerlas, pueden producir puedes encontrar una buena evaluación en este aspecto, ¿sí? El reconocimiento significa sentir crépitos en maxilar, en la laringe, trauma facial. Les comentaré que las lesiones, hablemos del enfisema subcutáneo como tal, que ustedes conocen, que es la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, en ocasiones esto es un elemento que casi siempre es dependiente de lesión de vías respiratorias altas, ¿sí? Eh, eh, de vías respiratorias altas, ¿sí? Los hematomas con heridas penetrantes que pueden comprender estructuras vasculares y de compresión de la vía aérea también son importantes. Y hay que ir evaluando. Un hematoma es muy fácil evaluar en cuello porque se va a notar el aumento de volumen, ¿no? Y en ocasiones, si son superficiales, se va viendo si es purpúricas u otras situaciones, ¿ya? La respiración adecuada, generalmente hay que proporcionar un oxígeno suplementario, es el primer paso en la secuencia, ¿sí? Y la vía aérea permeable, en lo que debe agregarse una ventilación adecuada. El deterioro sutil de la respiración, siempre hay que tener cuidado. El ATLS y el ITLS, que son básicamente, dependiendo del Colegio Americano de Cirujanos o del Colegio Internacional de Cirujanos, los dos son sistemas de reanimación de trauma avanzado, te prevén que son sistemas de reevaluación. Por ejemplo, si tú haces la revisión primaria, que es el A, B, C, D, E, y pasas a los auxiliares de revisión primaria y estás pasando a la revisión secundaria, tienes que, antes de pasar a la revisión secundaria, volver a repetir A, B, C, D antes de pasar nuevamente a secundaria. ¿Por qué? Porque es cíclico, se va viendo si algún momento se va deteriorando el paciente. Entonces, la ventilación puede afectarse por obstrucción de la vía aérea, por trastornos del sistema nervioso central, traumas directos de tórax, lesión de costillas. Generalmente, lo más frecuente en costillas sigue siendo las lesiones y las fracturas que pueden producir una alteración en la normal funcionalidad de la mecánica ventilatoria, ¿sí? Generalmente lo que le llaman a veces el tórax paradojal o el tórax flotante, ¿verdad? Que eso siempre hay que tener muy en cuenta. Como he dicho, ver todos estos elementos, cianosis, etcétera, escuchar, no puedes descuidar, estridor, sibilancias, todos esos elementos. Si son sibilancias, son más de bronquios, ¿verdad? Si son estridor, más de vías respiratorias altas. La frecuencia, la taquipnea, el no poder respirar, sigue siendo un aumento de frecuencia respiratoria que se va a ver evidenciado por la importancia, falta de aire del paciente en ese momento, ¿no? Bueno, el sentir enfisema subcutáneos sí sigue siendo algo que debes preocuparte, ¿sí? Cuando se trata de pulmones, puedes encontrar neumotórax, ¿verdad? Y puede haber neumotórax de tensión con enfisema subcutáneo. Pero si no estás con problema de neumotórax, no has golpeado la tórax y el paciente ha tenido una lesión solo en región facial o región cervical, tienes que pensar que hay una lesión de bronquios o tráquea o laringe, que es la que más te da enfisema subcutáneo. El dolor, la crepitación de paredes, la disminución de tráquea son dos elementos que también te van a permitir en poder definir si es una lesión de tórax o solamente una lesión de región cervical, ¿sí? Los auxiliares de diagnóstico, cuando ya se evalúa A, B, C, D, E, generalmente es la oximetría, la detección de CO2, gases en sangre y rayos X de tórax, que te permiten una adecuada valoración de lo básico de ese paciente, ¿no?
La oxigenación y la valoración de la permeabilidad de la vía aérea y la ventilación debe ser rápida, segura y generalmente la oximetría te permite un adecuado control. Para apreciar los cambios de oximetría que no se detectan clínicamente, se usa el oxímetro de pulso, porque a veces tú puedes estar viendo la mano, ves si la cianosis, etcétera, pero no te das tanta cuenta de que la saturación va en declinación muy rápida. Entonces hay que tener mucho cuidado. Medir la saturación del oxígeno en hemoglobina también es bastante frecuente y la frecuencia de pulso. ¿Sí? La utilidad de la intubación difícil durante el transporte no es confiable en la pobre perfusión, porque ya ahorita vamos a hablar respecto a esto, porque algunos servicios de emergencia usan los famosos PTL o combitubos también se llaman, que son los faringotraqueales o los laringotraqueales. ¿Sí? Son tubos que se introducen a veces sin ver. Ya tengo un video, les voy a mostrar, que es muy fácil de introducir, pero tiene mucha posibilidad de tener falla en la ventilación, pero ante la improvisación a veces es bueno hacer eso. ¿Sí? Estos son los niveles aproximados de CO2 en relación a tu saturación de oxígeno, ¿sí? Tu presión de oxígeno en relación al oxígeno. 100% de saturación, no necesariamente 100% de tu oxígeno, a veces 90%, ¿eh? 90% 60, 60 es 30, 50, 27. En nuestro medio, o más o menos en la altura, es 60 la presión de oxígeno. Entonces, para que se den cuenta que eso es lo que estás teniendo. No necesariamente es el 100%. El 100% te dice el 100% de margen donde te encuentras como oxígeno de presión límite. ¿Sí? La curva de disociación también tiene mucha importancia, ¿sí? Se puede usar tiras, las tiras de CO2 te permiten ver en qué momento está virando a la falta de oxigenación. Pero estos son elementos que te pueden ayudar ya más en un hospital que en el lugar del prehospitalario. En ocasiones algunas ambulancias pueden tener estos detectores o pueden tener capnógrafos que te pueden ayudar en este aspecto, ¿sí? Ahora, la vía aérea como tal, hay muchos métodos para mantener vía aérea, ¿sí? Se puede dividir en tres: manuales, mecánicos y transtraqueales, ¿sí? O sea, los avanzados. El manual es lo que normalmente tú haces cuando no tienes ningún elemento ni insumo, ¿sí? Generalmente la lengua es, ya saben, la base de la lengua cuando te pierdes el conocimiento es la que obstruye casi siempre la vía aérea. Solo con hacer una maniobra para desobstruir la lengua, ya el paciente puede ventilar adecuadamente. Sí, hay muchos métodos, ¿verdad? El mayor método es este desplazamiento mediante levantamiento de la mandíbula o como elevación de la mandíbula pueden ayudarte. No obstante, hay que tener mucho cuidado si son politraumatizados. Realmente la proyección anterior de la mandíbula tal vez te sirva mucho más que una hiperextensión o una elevación del mentón como tal. Porque si levantas el mentón, a veces por mala suerte puedes hacer una hiperextensión y producir lesión de la columna cervical. ¿Sí? La elevación del mentón es práctica, ¿sí? Esta es la fijación, esta es la elevación, la proyección anterior del mentón. Esta forma de poner el dedo dentro de la boca, ya les había comentado, cuando tú exploras vía respiratoria alta con los dedos, siempre tienen que tener cuidado de que el paciente ya no está en una etapa de hipoxia y esté empezando a hacer trismos, porque la mordedura sí es fuerte y puede lesionarles los dedos. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con esto, si en ocasiones te puede morder, ¿no? Y, por supuesto, lo que significa la proyección anterior de la mandíbula, pero a veces eso es con hiperextensión y eso no es muy recomendable en pacientes con accidente o politraumatizados. Los métodos mecánicos para mantener, empezamos con las cánulas orofaringias y las nasofaringias. Bueno, son dos elementos y, por supuesto, los que obstruyen el esófago son los obturadores, las UEA y los PTLs y los ETLs, que son los que les había comentado, que son los que se usan en emergencia.
Ahora vamos a hablar un poco de las orofaringes. Las orofaringes tienen una indicación y siempre les van a decir eso. Las orofaringes tienen que ser en personas que están despiertas. Imagínense en personas, perdón, que están eh, inconscientes. Porque, a ver, métanse el dedo en la boca, van a ver cómo producen la náusea, ¿verdad? Bueno, hay muchos tipos de ¿qué se llama de cánulas. Hay las Mayo, las cánulas de Mayo, las cosas de Berman, ¿verdad? Eh, estas cánulas que se llama de Mayo o también y las de Berman, estas son las de Berman, estas que tienen agujeritos, que tienen igual que las de Mayo y un canal para introducir aspiración. Igual, pero esta tiene mejores opciones porque tiene una multiperforada que te puede ayudar a mejorar la aspiración, ¿verdad? También le llaman cánulas de Gödel a estas, a las de Mayo. Porque antes las de Mayo y las de Gödel se diferenciaban porque en esta partecita tenían como un acople para conectar el oxígeno directo, ¿sí? Pero hoy en día solo quedan así. Algunas veces lo van a encontrar, especialmente ahí los de fierro. Hoy en día ya no se usan mucho los de fierro porque las lesiones por trismo que rompen dientes. Pues hay que tener mucho cuidado. La forma de colocarlos es muy sencilla. Siempre al revés, con la punta hacia el paladar. Y después, cuando estés más o menos a la mitad, giras y te introduces. ¿Por qué razón es importante esto? Porque si no las de esta manera, puedes tener mucho más lesiones que ayuda como tal, ¿sí? Fíjense que hay de diferentes tamaños. Las recomendaciones sigue siendo la número 5 para adultos, la número 4 para, y la número 4 es para adultos pequeños, significa niños de 14, 15 años. Las Gödel de 3 son niños recién nacidos y menos de 1 a 2 son más pequeños. Entonces, dependiendo mucho de cómo tú veas al paciente, el tamaño, etcétera, puedes elegir diferentes números en estas cánulas de Gödel de Mayo o estas cánulas de Berman se llaman, ¿sí? Que en cualquier hospital van a encontrar y a veces en las ambulancias también los vas a encontrar. Entonces te ayudan mucho si ese paciente está con un trastorno de ventilación y tienes lesión en el cuello, póngale, y está desmayado, póngale, les va a ayudar, incluso si no tienen ambú o alguna otra cosa. El ambú sigue siendo un elemento importante en la ventilación. Cuando hablemos de vía respiratoria, van a ver que es tal vez lo más primordial en cualquier elemento de reanimación, ¿sí? Luego vienen las nasofaringes. Las nasofaringes son cánulas que se pueden colocar en pacientes que están conscientes. Se introduce por la nariz como una sonda nasogástrica. Depende mucho del tamaño. Hay diferentes range, hay 14, 20, 28. Depende mucho de la distancia entre la comisura vocal y, como hacen en las sondas nasogástricas, mides de la comisura vocal hacia el pabellón auricular. Entonces, más o menos tienes una idea del tamaño que tienes que elegir. Unos 5 o 10 centímetros, de 5 a 2, de 2 a 3 centímetros más puedes incluir en eso. Entonces, eso se introduce con mucho gel a través de la fosa nasal, son de material de látex, no son tan molestosos como colocar una sonda nasogástrica de las antiguas, porque ahora las nuevas vienen de polipropileno, son bastante rígidas y pueden producir lesión de la fosa nasal. Siempre traten de colocar estas sondas nasofaringeas por las fosas nasales más permeables, significa al paciente, si está todavía consciente, le puedes decir, respire, ventile cualquiera de las fosas nasales y escoges a la que está más permeable y haces muy buena aplicación, realmente silocaína es lo ideal y se introduce. Eso te permite, como esta imagen ven, es que la base de la lengua con esta sonda sea bypassada, sea y evite su obstrucción como tal. Es un elemento bastante útil, no muy usado, pero es muy útil, incluso en pacientes que estás a punto de reanimar. ¿Por qué? Porque si tienes una vía adecuada, tú usas el ambú y te ayuda mucho, ¿sí? El PTL o el combitubo son estos elementos que están viendo. Son tubos como los endotraqueales, pero que tienen dos globitos, uno que oblitera el esófago y otro que oblitera
el esófago y otro la tráquea. ¿Por qué razón es importante esto? Se introduce a veces sin ver. Entonces, no necesitas laringoscopio como están viendo, a veces no necesitas. Entonces, se introduce y se trae donde ingrese, inflas. Entonces, vas a tener, si introduces a la tráquea, tienes una tráquea permeable. Y si hay un vómito, etcétera, pues aspira por el otro lumen. Pero si introduces el estómago de igual manera, pues ventilar por el otro lumen, la vía respiratoria, ¿sí? Pero no es más tan efectivo. Tiene ciertas debilidades esto, porque a veces no sellan tan adecuadamente, ¿sí? Esa es la forma de introducción. Como ven, no necesitan una laringoscopía para realizar. Aquí hay un video de este comitubo. Por respeto siempre pongo todos los elementos y escúchenlo, por favor. Vamos a ver en esta cápsula de vía aérea el manejo del combitubo o el tubo esófago traqueal. Aquí les presento uno de ellos. Tiene grandes ventajas y también desventajas como todo dispositivo. Es un dispositivo dentro de la Asociación Americana del Corazón para fines de reanimación. Tiene clase de evidencia o recomendación terapéutica, clase 2A. Es un dispositivo con doble lumen, un lumen traqueal, un globo aunado al otro, que es un obturador esofágico. El traqueal obviamente no tiene fenestraciones, tiene su globo y tiene su apertura distal, y el esofágico está cerrado, tiene fenestraciones para que el aire vaya hacia la tráquea y obviamente está cerrado. Es un dispositivo que dentro de las limitaciones que le veo es que solo hay dos tamaños, 37 y 47 French. Este es el 37, para personas idealmente mayores de 1,50 de estatura, ¿de acuerdo? No hay para niños, es caro, es traumático, es muy duro el tubo. Y bueno, de las ventajas es que no utilizamos el laringoscopio, requerimos una apertura bucal suficiente para introducirlo. Como ustedes ven, aquí tiene dos globos, un distal y uno proximal. El distal es el traqueal, de 10 a 15 mililitros de inflado, y este, que es el esofágico, bueno, la orofaringe, tiene un látex bastante grueso, se infla con 85 a 100 mililitros. Se sugiere al introducirlo inflar 40 mililitros y después ir de 10 en 10, inflando lentamente. La presión que puede hacer es muy importante y puede crear isquemia, puede provocar algunas complicaciones como edema de lengua y después dificultar la propia intubación. Entonces, bueno, vean, no requiero laringoscopio, saco mi dispositivo, desinflo los balones, lubrico bien la parte posterior, situándonos atrás o incluso algunos libros sugieren de lado. Vamos a deprimir la lengua y deseamos lubricado. Sobre la línea media vamos a introducir hasta estas dos marcas, los dientes deben quedar aquí. Vamos a inflar 10 a 15 mililitros y 85 a 100. Dijimos 40 de entrada y poco a poco vamos inflando de 10 en 10 hasta que no escuchemos fuga y logramos ver elevación del tórax. Algo muy importante aquí es que nosotros debemos, una vez introducido y inflado los balones, ventilar por el número 1, que es el esofágico, porque el 86% de las ocasiones al introducirlo se va a esófago. Ventilo por el número 1, si está bien colocado el aire va a tráquea y eleva. Si esto entró en ese 14% a tráquea, pues simplemente la bolsa la conecto en el 2 y entonces ventila el paciente. Si no ventila, quiere decir que se pasó el tubo, hay que desinflar, retirar 5 centímetros, 3 centímetros y volver a inflar y volver a hacer el intento. Entonces esto nos permite, de acuerdo al doctor Franz, que fue quien lo inventó en 1980, ventilar al paciente, pero le encontramos más complicaciones que una mascarilla laringea, el costo es mucho más elevado, en realidad es ahora un poco difícil de conseguirlo, sin embargo, todavía en las guías de reanimación se menciona el combitubo o tubo esófago traqueal. No me despido sin antes invitarte a nuestros cursos y diplomados en línea que tenemos en nuestra página www.afem.com.mx. Iniciamos cada mes, te puedes inscribir en cualquier momento. Tienes la ventaja de ver tus videos durante la semana 24 horas abiertas. Bueno, en general siempre trato de poner videos por respeto al que los hace, completos. Por eso hasta con propaganda.
Bueno, en general, si ustedes se han dado cuenta, es un elemento de salvataje de urgencia que puede tener muchas que se llama complicaciones. Es temporal hasta que llegue a un centro hospitalario y lo cambies con una, un tubo endotraqueal, etc. Y si está bien colocado, lo usas hasta que el momento en que se pueda realizar el cambio adecuado, ¿no? Ahora, la mascarilla de alergia es otro elemento. También sigue siendo o complejo, igual que el combitubo, tiene ciertas complicaciones. Una de ellas es la obliteración un poco dificultosa, dependiendo del tamaño de la mascarilla. A veces uno se equivoca en el tamaño de la mascarilla, lo hace muy chiquito, muy grande, y no oblitera también la vía respiratoria. Entonces, a veces los vómitos, todos esos pueden producir cuadros de broncoaspiración, que es muy raro, pero sí. Entonces, generalmente vienen de diferentes tamaños. Vienen de 1, 1.5, 2, hasta 6 en número y generalmente depende mucho del peso en su uso. Este son unas mascarillas laringeas que se quieren, en realidad a toda la laringe la obstruyen, si se van a dar cuenta. He hecho un video más explicativo respecto a esto y se van a dar cuenta que hay que poner mucho gel en su colocación porque como es grandote a veces no quiere entrar por la vía respiratoria alta. Entonces hay que tener práctica para hacerlo, no es tan fácil. Y generalmente lo que se hace es colapsar la mascarilla para que ingrese más fácilmente. Bueno, a continuación vamos a aprender a colocar una máscara laringea. Entonces, primero debemos seleccionar la máscara laringea adecuada para el paciente. Las máscaras laringeas vienen marcadas, por ejemplo, esto es una máscara número 3 y se utiliza para un paciente que pesa entre 30 y 50 kilos. El volumen con el cual vamos a insuflar la máscara es de 20 mililitros. Esta guía, esta línea que ustedes ven acá, esta es la línea radio opaca para cuando tomemos rayos X de tórax. Después de haber hecho eso, lo que debemos hacer es desinflar, probar que funcione adecuadamente el neumotaponador y lo debemos desinflar. Una vez desinflado, vamos donde el paciente, lo colocamos en posición de olfateo. Con la mano dominante tomamos la máscara laringea como si fuera un lápiz. Ubicamos el índice en este punto porque nos va a servir como punto de apoyo, punto de soporte. Introducimos la máscara, vamos a utilizar el dedo índice de la mano contralateral para evitar que se nos flexione al momento de introducirlo. A continuación, utilizando nuestro punto de apoyo, vamos a empujarla contra el paladar duro, siguiendo la curvatura anatómica del paciente. Y la introducimos hasta que sintamos resistencia. Muy bien. La máscara laringea debe quedar central. Una vez hecho eso, vamos a insuflar la máscara laringea con el volumen determinado, que puede ser 20 mililitros o hasta que no haya escape por la máscara laringea. Una vez hecho eso, determinamos si la máscara laringea quedó en su posición y no hay escape en la vía. Muy bien, ahí la máscara laringea está en su posición. Luego podemos fijarla. Bueno, si se han dado cuenta, es mucho más dificultoso por el volumen que implica la máscara laringea en la introducción. Es un poquito más complejo. Su colocación requiere mucha lubricación y, por supuesto, tener mucho cuidado con las mordeduras también. En realidad, a veces la inseguridad de no tener una vía traqueal obliterada hace que después eso sea básicamente un elemento que te pueda ayudar de inicio, pero en ocasiones llegas al hospital y igual que el comitubo puedes cambiarlo, ¿no? Bueno, las ventilaciones transtraqueales. La ventilación transtraqueal es necesaria para asegurar una vía aérea y por el traumatismo y obstrucción de vía aérea, etcétera, en quien intuba,
tal vez no pueda ser posible, digamos, ¿no? La cricotiroidotomía, tanto percutánea como quirúrgica, y la traqueostomía son elementos que te van a decir como métodos de ventilación traqueal como tal. La crico es más usada y más recomendada, digamos, en la TLS por razones de ser más rápida y menos complicada. En cambio, la traqueostomía puede ser usada, pero requiere un procedimiento con un personal mucho más experimentado. No es tan fácil hacer una traqueostomía, ¿sí? La vía definitiva, pues muchas causas pueden ser necesarias, desde el coma, la lesión maxilar, la aspiración, lesiones de vía aérea, apnea, hipoxia, lesión cerebral. Incluso te dicen pacientes con un Glasgow menos de 7 debería estar intubado, ¿verdad? Eso es lo que digo, ahora es menos de 8. ¿Sí? Entonces, generalmente hay que tener mucho cuidado respecto a esto porque la depresión cuando tienes pacientes con TEX es importante y hay que prever el paro respiratorio para iniciar la ventilación. ¿Sí? Bueno, la necesidad inmediata en paciente apneico inconsciente, con sospecha de lesión columna cervical y que requiere una prioridad en la oxigenación y ventilación, a veces hace que la intubación sea más compleja. Hay la orotraqueal, la nasotraqueal y por supuesto las que habíamos hablado anteriormente. A ver, vamos a hablar primero de la orotraqueal. Bueno, eso es la nasotraqueal, perdón. La nasotraqueal, como esta imagen ustedes ven, es más compleja, son tubos más largos, más delgados. Si se dan cuenta cómo ingresa la sonda nasogástrica, es bastante difícil. Generalmente se usa pinzas especiales para poder, junto con la laringoscopia, después de que ingrese por la nariz, ubicarla en la vía respiratoria. No es tan fácil como tal. Se usa generalmente en pacientes en los cuales tú no vas a tener necesidad de hacer procedimientos en la región oral y eso te impide mantener el tubo orotraqueal como tal, ¿sí? Ahora, dentro de lo que significa la intubación orotraqueal, este es tal vez el punto culminante que todos los anestesiólogos te enseñan, que es el Mallampati, ¿verdad? El primero, el segundo, tercer y cuarto grado. El cuarto grado es cuando abres la boca y ves solo el paladar duro. Tal vez ese es el más de miedo y de susto, porque el primero generalmente tienes muy pocas dificultades porque son pacientes que van a ser intubados adecuadamente. Los famosos cuellos cortitos también son otros elementos que tienes que ir preveyendo cuando vas a intubar, porque a veces al tener cuello corto es muy difícil proyectar la boca y hacer el olfateo que dicen los anestesiólogos para intubar. ¿Sí? Los pacientes también es importante la clasificación, la laringoscopia. Una visualización completa de la glotis y las cuerdas bucales es cuando puedas ver biencito con la laringoscopia. La visualización de la parte posterior de las cuerdas bucales es el 2, la de 3 visualización únicamente la epiglotis y el 4, que es el más complejo, visualización únicamente la pared posterior de la faringe. En estos pacientes hoy en día hay muchos elementos que te ayudan, empezando de la broncoscopía, que te permite entrar por medio de un broncoscopio e introducir la cánula orotraqueal. ¿Sí? Hoy en día hay otros elementos de ayuda visual como tal, que son endoscopios con una punta con cámara, se llama el Vision, que te puede ayudar mucho a poder intubar a esos pacientes viendo adecuadamente la vía respiratoria, sin necesidad de estar haciendo una hiperextensión exagerada. Porque es el mayor problema de los pacientes cuando vas a intubar en forma orotraqueal, no extenderle demasiado la columna cervical, ¿sí? Bueno, las indicaciones de la vía definitiva son todas estas, ¿verdad? Bueno, fracturas maxiloseveras, dentro de estas, los riesgos de sangrado, vómitos, hematomas de cuello, lesiones traqueales y laringias, estridor. Cuando hay gente que, por ejemplo, yo hace un tiempito tuve un pacientito que
se trató de suicidar a una pacientita y abrió la laringe, pero era como tener una traqueotomía abierta, no tenía ningún problema, pero el mayor problema era el sangrado. Entonces, a esos pacientes el intubar te ayuda para evitar que siga produciendo sangrado y de esa manera compromete la vía más profunda, ¿sí? Tramos craneoencefálicos, etcétera, ¿sí? La intubación de secuencia rápida que antes se decía en la tele, hoy en día ya es intubación mediada por fármacos, es lo que te dicen ahora en la tele, eso le han cambiado el título, pero en general sigue siendo la misma forma de intubarse. Siempre hay que estar preparado para ejecutar una vía aérea quirúrgica. ¿Qué significa? Que el que va a intubar tiene que saber, si no va a poder intubar, tiene que hacer una cricotiroidotomía, por lo básico, ¿sí? ¿Requiere habilidades de entrenamiento? Sí, generalmente. Lo primero que se hace es oxigenar al 100%, y luego de eso se aplica presión en el cartílago cricoides. La finalidad de esto es evitar los vómitos, casi siempre. La administración de succinilcolina a estas dosis ayuda a la relajación y luego se inicia la intubación orotraqueal. No olviden que antes de oxigenar, o esto cuando estás oxigenando, siempre tienes que verificar el material. A veces uno intuba con tubos endotraqueales que están pinchados, intubaste y no se influyó el PAP. Entonces, ¿qué pasó? Hay que desintubar y otra desintubar y te costó la intubada, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener cuidado ese pequeño detalle de que el globo, el PAF del tubo endotraqueal esté indemne, porque a veces se pincha, ¿sí? Bueno, dentro de lo que significa el insuflado del balón, también hay que tener mucho cuidado respecto a las orotraqueales. No tienen que insuflar demasiado porque las lesiones isquémicas que se pueden producir fístulas traqueoesofágicas, que eso es lo más complejo y traumático para un paciente. Y sí, generalmente cuando son muy tardías, eso significa cuando están mucho tiempo intubados, pueden hacer fácilmente esto si uno no tiene cuidado con la presión que admite al PAF, ¿ya? He hecho un video de la intubación. Hola a todos, soy María González Rando, médico de Prehospital TV. Hoy vamos a ver la técnica de intubación orotraqueal. Intro y comenzamos. Para realizar la técnica de intubación, lo ideal es realizarlo entre dos personas, una es la que intuba y la otra que ayuda. Pero en ocasiones, nosotros que somos tres, eso no es posible y tú tienes que prepararte tu material previamente. Habitualmente, lo primero que tenemos que hacer es ventilar al paciente. Colocamos el Guedel, que tenemos un tutorial que nos explica cuál es la elección del mismo, y procedemos a la ventilación del paciente con mascarilla. Fíjese la forma de la mano que pone la señora para poder paciente durante con el aproximadamente es un elemento unos 3 muy minutos importante. en una parada y unos 5 minutos en la técnica en la secuencia rápida de intubación. Una vez que vamos a intubar el paciente, cogemos la pala del laringo con la mano izquierda, cogemos el mango, tenemos al paciente en decúbito supino, procedemos a una extensión del cuello si podemos y no está contraindicada, procedemos a la introducción del laringo por la comisura bucal derecha, cazando la lengua y desplazándola hacia la izquierda. Esta es la mejor maniobra. Traten siempre de cumplir eso. Una vez que vamos introduciendo la pala del laringo, ¿no?, y vamos desplazando la lengua, vamos reconociendo estructuras anatómicas. Vemos la epiglotis, vemos el surco glosoepiglótico, donde se encuentra la vallécula. Ahí intentamos meter la punta del laringo y hacemos una tracción de la pala hacia adelante y hacia arriba para poder visualizar el orificio glótico donde se encuentran las cuerdas vocales. Una vez que tenemos identificado el orificio glótico, sin perder la vista de el mismo con las cuerdas vocales, procedemos a la colocación del tubo endotraqueal que pasa entre medio de las cuerdas vocales. Una vez colocado el tubo que ha pasado por las cuerdas vocales,
procedemos a retirar la pala, procedemos a retirar el fiador, procedemos a inflar el gnomo con 10 centímetros de aire. Si disponemos de él, procedemos a la colocación del canógrafo y conectamos el ambú que va conectado previamente a una bombona de oxígeno a 15 litros. Y comprobamos que el tubo esté en su sitio. Para ello debemos de auscultar los 5 puntos: estómago, ambas bases pulmonares y ambos campos medios. Se puede también comprobar viendo la simetría de ambos tórax, viendo que el tubo se llena de vaho y en caso de que tengamos el canógrafo, por la curva del canógrafo. Una vez que hemos intubado al paciente, hemos procedido a la fijación. Tenéis un tutorial que os explica cómo hacerlo. Tenemos el canógrafo colocado, que también tenemos un tutorial que os explica para qué sirve la canografía y cuáles son sus utilidades. Y nos vemos pronto. Muchas gracias. Como han visto, la intubación tiene muchos secretos, pero tal vez una buena oxigenación inicial con el ambú, haciendo un cierre adecuado de la mandíbula, especialmente para hacer una adecuada ventilación, es importante. Segundo, el que veas que el PAF esté bien. Tercero, si tú ves que este es un Mallampati 2, 3 o 4, siempre poner guía para tener la curvatura correcta. Y generalmente, si no tuvieras guía, pues se vuelve más complejo, más difícil, y puedes tener la tendencia a hacer una hiperextensión inadecuada, y si tienes lesiones cervicales puedes producir mayor lesión, ¿sí? Entonces, sí es importante la intubación, y esto de saber que los 5 puntos sí es importantísimo. Si en estómago escuchas el gorgoteo, te entraste a estómago. Pero si ves la expansión pulmonar y ves los 4 cuadrantes pulmonares y ventila adecuadamente, está bien. Porque a veces se puede entrar solo al derecho por la fisiología normal de los bronquios, y pueden hacer una intubación selectiva solo a un lado, que eso no conviene a un paciente accidentado. Tiene que ser siempre encima de la carina, ¿no? Bueno, fíjense que estos de las cricotideectomías por punción, usas 12 a 14, generalmente hoy en día se está pregonando esto, puedes usar incluso hasta 10, algunos te recomiendan 10, 12, en niños 14, 16. La idea es de tener un elemento que comunique el exterior, aunque sea pequeño. Se introduce bajo presión a 15 litros de presión el oxígeno y esa presión. Generalmente se coloca una Y, entonces tratas de que es intermitente, un segundito dejas entrar, otros 4 segundos dejas salir. Lo malo es que es el tiempo. Estas cricotomias percutáneas te ayudan, pero son temporales, son de 30 a 45 minutos. En el tiempo en el cual tú te puedas tratar de nuevamente intentar intubar, si no has podido intubarlo, o traer un equipo de broncoscopía o un sistema de laringoscopía digital, te puede ayudar. O la otra opción es completar con una cricotiloidectomía quirúrgica como tal, que no es nada complejo, que se hace una incisión encima de la aguja que has hecho, y se abre el cartílago cricoides, con el dorso del bisturí, se hace una rotación de 360 grados y se introduce el tubo. La razón de la rotación de 300 grados de la base del bisturí es para volverlo redondito, ¿ya? Generalmente, como os he dicho, la cricoidectomía sigue siendo un elemento importante, ¿ya? Generalmente en niños hay que tener mucho cuidado porque el daño del cartílago cricoide sigue siendo un elemento muy, muy importante, ¿ya?
Ahora, el cartílago siempre en varones es mucho más fácil ubicarlo porque está debajo de la manzana de Adán, que es el cartílago tiroides, ¿verdad? Y es una B, en realidad, y es una membrana bastante delgadita. Es fácil de ubicar y es fácil de realizar la identificación. La hiperextensión ayuda mucho, pero si son lesiones, en ocasiones los famosos Minervas que usamos para fijación de la columna cervical, en la fase de vía A, como fijación de columna cervical, aquí normalmente hacer la introducción sin tratar de producir. Tiene un orificio el Minerva por delante para hacer estas cricotiroidotomías y sean más sencillas, ¿ya? Una paciente con una encarnada emergente. Ya. Entonces, eso, ¿listo? Y luego se fija, estas son más delgaditas las de cricotiroidotomía que de las de traqueostomía. Las de traqueostomía, en general, ya se ha dicho, es mucho más para pacientes que están, ¿qué se llama en hospital y que hay un personal adecuado y con mucha experiencia para realizar. Pero si ustedes lo necesitan hacer, la cricotiroidotomía es bastante sencilla, no es nada difícil. Y si tienes una cánula de cricotiroidotomía, que casi siempre los servicios de emergencia ambulatorios y las ambulancias tienen, entonces puedes hacer, y no es nada complejo, ¿sí? Esos son los elementos. Aquí tengo una imagen de la cricotiroidotomía, cómo se realiza. Y sedado y con anestesia local. Estas son las famosas cricotiroidotomías percutáneas, por si acaso. Porque hoy en día ya hay estas percutáneas que son directamente por punción y se deja el tubo. Hasta que está dentro de la luz traqueal. Obsérvese la salida de aire. Y eso lo conectas al bambú o al ventilador y ya tienes una adecuada vía aérea. Lo ideal sigue siendo las cricotiroidotomías, las traqueotomías cuando se necesita mayor espacio, ¿no? Estas son las guiadas por Seldinger. Las guiadas por Seldinger son una aguja delgadita que se introduce y luego se introduce una guía metálica y a través de la guía metálica se va produciendo la dilatación como elementos de dilatación y luego se introduce en la verdadera cánula, ¿no? Fíjense cómo se hace. En la luz traqueal. Se inserta la guía metálica en dirección tráquea distal. El advenimiento de la técnica de Seldinger ha ayudado mucho en todos los procedimientos quirúrgicos en medicina. Ahora vienen los dilatadores, ¿no? Se aplica en el interior de la guía metálica un dilatador hasta que sale por el extremo externo del catéter del dilatador. Abren piel cada vez es la más dificultosa, Se ¿no? procede a una incisión en la piel. Se dilata el trayecto. Dependiendo del tamaño que vas a usar de cánula cricotiroidea, dilatas. La guía metálica. Posteriormente, el dilatador. Se introduce Ahí el recién están poniendo tubo, la la cánula. cánula definitiva a través del catéter. No es una cánula que es improvisada, ¿no? Las cánulas tienen orejitas para poder hacer la fijación y globo casi siempre. Estas son más pediátricas porque en niños no tienes que poner globos, ni tanto los tubos endotraqueales ni las sondas de cricotiroidotomía porque está en crecimiento y la lesión del cricoides en niños es muy, muy compleja. Bueno, en resumen, en vía aérea hay que sospechar el compromiso de la vía aérea inicialmente, proteger la columna cervical. Ya habíamos hablado de esto, no he querido
redundar respecto a esto, es el uso de los collares cervicales. Siempre. En A es control de la vía aérea y control de la columna cervical, tiene su apellido, ¿no? Y la vía aérea libre, ventilar en casos de duda, vía aérea definitiva en urgencias necesarias. Y todo va a depender del juicio clínico y la habilidad de cada persona quien va a ir a hacer la reanimación. En prehospitalario lo pueden hacer en el mismo sitio de accidente si tienes el material adecuado, porque va a depender todo siempre del material que tengas. Bueno chicos, muchas gracias. Esto es vía aérea. Mañana vamos a completar, ya hablo con el doctor Grajeda, mañana completamos y el día viernes ya empiezan a TLS con él. ¿Listo? ¿Preguntas? Se han desmayado. Se desmayaron. Hola. Hola, hola. Perfecto, Stephanie, gracias. Entonces nos vemos el día de mañana a las 6 de